¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión simultánea para el Mercurio de Tamaulipas, DaisyHerrera.com y Noticiero de Victoria. Yo soy Daisy Herrera. Yo soy Héctor Sandoval, Daisy. Buenas tardes. Pues nuevamente con este caso del exgobernador Eugenio Hernández Flores, que ha desatado más preguntas que respuestas, Daisy. Así es, Héctor, y por eso hace unos minutos tuvimos la oportunidad de entrevistar al abogado Martín Lozano. Él forma parte de este bufete de abogados que defendió y que sigue trabajando en la defensa del exgobernador Eugenio Hernández Flores. Héctor, una entrevista bastante amplia, donde, bueno, hoy vamos a presentar la primera de dos partes de esta entrevista, en donde nos habla no solamente de toda la batalla legal que se estuvo pues litigando ante juzgados, ante circuitos colegiales, ante pues una cantidad de autoridades, sino también el trasfondo político, Héctor, que hay en este caso, que sin duda pues la carga política inclusive pesa más que la jurídica, me atrevería a decir. Sí, son dos vías, ¿no? El asunto jurídico del exgobernador, que bueno que ahora va a enfrentar el proceso de extradición en libertad, y bueno, ¿qué sigue en el tema político electoral para el exmandatario, donde pues ya muchos lo candidatean, incluso partidos ajenos al suyo, ¿no? Le han ofrecido candidaturas, y bueno, pues es un tema que tiene dos vías, lo jurídico y lo político, y hoy el abogado Martín Lozano, clave de la liberación del exgobernador, de Genio, y bueno, vamos a escuchar el tema jurídico, ¿no, Daisy? Sí, adelante, les vamos a presentar esta entrevista y enseguida la comentamos. Me encuentro con el abogado Martín Lozano. Él es parte del bufete jurídico que defiende al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. Abogado, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daisy? Muy buenas tardes. Efectivamente, soy parte del equipo que integramos el complejo de defensa del exgobernador Eugenio Javier Hernández Flores, y bueno, hoy me ha tocado a mí dar la cara por el equipo y precisar algunas situaciones inherentes a su libertad y a su procedimiento. Un tema que sienta precedente no solamente en Tamaulipas, sino a nivel nacional en el tema pues jurídico, abogado. Es correcto, sí, es un tema donde requiere de mucho cuidado, de mucho manejo técnico, jurídico, y efectivamente es una resolución que sienta un precedente por el tipo de medida que se ha modificado y que pone en libertad a una persona que está pedida en extradición, situación que ordinariamente no acontece, pero ello obedece a que en el caso particular era estrictamente necesario acatar la ley, y eso fue lo que se hizo, se obtuvo una resolución estrictamente pegada a derecho. Un caso realmente pues extraordinario. Me decía antes de que entráramos al aire, el tipo de delito por el que se está pidiendo la extradición, si bien está contemplado en el catálogo, no es un delito común por los que la justicia estadounidense requiere a un ciudadano mexicano. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que efectivamente hay un tratado internacional de extradición entre México y los Estados Unidos de América, y para que ello opere o funcione, pues se anexa un catálogo de delitos por los cuales pueda admitirse un pedido de extradición. En el caso es algo atípico el que por una situación equivalente en México se haya autorizado una extradición de una persona mexicana. Es decir, el equivalente en México es el delito de asociación delictuosa, que en nuestro sistema jurídico mexicano es un delito que no alcanza una gravedad, que no está considerado incluso como de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, extrañamente, lo puedo decir, en este caso se autorizó una extradición por este tipo de delito. No está ni siquiera para una prisión preventiva oficiosa. Interesante lo que nos dice, porque justamente fue esta prisión preventiva oficiosa o una medida cautelar de este tipo lo que privó de la libertad al ingeniero Eugenio. Sí, hay que precisar que efectivamente para instaurar un procedimiento de extradición
hay que superar esencialmente 3 etapas, y para ello es una solicitud de extradición que hace el gobierno requirente, que en este caso Estados Unidos, al país requerido, en este caso México. Y la autoridad competente diplomática para analizar si el procedimiento debe iniciar es la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este caso consideraron que había una equivalencia en los hechos que las autoridades de Estados Unidos estaban investigando, en este caso concreto, y eran de diversos hechos que tenían que ver con algunas situaciones de patrimonio. Sin embargo, la equivalencia no era congruente con nuestro país, y llegó el momento donde solamente se inicia el procedimiento. Efectivamente se tiene que liberar una orden de detención provisional con fines de extradición, lo que ocurrió. Posteriormente, en un determinado periodo, se ejerce una orden, ya una petición formal, lo cual también Estados Unidos realizó, y es donde entra un juez federal encargado de determinar que todas las condiciones se encuentren dentro del marco de la ley. Sin embargo, la última etapa de este procedimiento es cuando un juez federal determina, a través de lo que se llama una opinión jurídica, si la persona requerida en extradición amerita realmente y legalmente ser extraditada. En este caso específico es muy importante establecer que el juez de distrito en aquella época, es decir, en el 2018, determinó categóricamente que el ingeniero Eugenio Javier Hernández Flores no debía ser extraditado. Eso es muy importante, porque es un pronunciamiento en el 2018. En ese momento ya había una opinión de un juez federal que le estaba informando a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, en su opinión, como lo marca la ley, no era procedente la extradición. Sin embargo, también hay que precisar que la ley de extradición deja en última instancia la decisión para Relaciones Exteriores, porque esa opinión no es vinculatoria para la autoridad administrativa. Sin embargo, sí es muy importante contar con este antecedente, porque es el juez, es el órgano jurisdiccional, claro, quien finalmente analiza las constancias procesales, los hechos y las pruebas. Es decir, que por la vía legal, la vía jurídica, la máxima autoridad que tenía que opinar en materia jurídica, un juez, dijo que no a la extradición. Es correcto. Sin embargo, repito, esa opinión se traslada a la autoridad administrativa encargada. ¿Y la autoridad administrativa considera usted que dio un fallo con un trasfondo político? ¿O no entiendo por qué en materia jurídica se opina algo y en materia administrativa se da una opinión contraria? Evidentemente que esto tiene un trasfondo político, evidentemente. Y desgraciadamente se impuso sobre la verdad jurídica, porque la ley está diseñada de tal manera que es incompatible con los procedimientos jurisdiccionales. ¿A qué me refiero? Que la ley de extradición es obsoleta y le pide la opinión jurídica a un órgano jurisdiccional federal, pero al final puede desatender esa opinión. Y es donde entran en juego factores extralegales que permiten sostener hoy en día que el trasfondo de esto fue auténticamente político. ¿Sabemos de parte de quién? Bueno, no es mi labor establecer esa situación. Sin embargo, conocedor del expediente que integra el procedimiento de extradición, puedo asegurar que no permite la extradición. Si bien está en curso, estamos contribuyendo con el órgano jurisdiccional federal a establecerle pruebas que en aquel entonces no tuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores para determinar esa extradición. Bien, ahora, fueron casi 6 años, abogado, en los que se estuvo pues litigando este tema, porque hasta hoy se consigue el fallo a favor, y le hago la misma pregunta. ¿Hubo un trasfondo político en el fallo de esta ocasión o fue un fallo apegado meramente a lo que nos dice la legislación?
Bien, en la primera parte de tu pregunta debo decirte que una vez que se emite el acuerdo de extradición por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a pesar de la opinión jurídica de un juez federal en el sentido contrario, ello ocurrió el 2 de marzo del 2018. Ahí culmina la tercera etapa del procedimiento de extradición. Sin embargo, la propia ley de extradición y la Constitución General de la República establecen que la única manera que una persona pedida en extradición y de la cual ya se autorizó su extradición, la única manera que tiene de impedir ser extraditado es el juicio de amparo indirecto. En ese momento se interpone el juicio de amparo indirecto y se solicita una suspensión de plano, que es un caso que expresamente está catalogado así además en la ley de amparo, e impide la ejecución de ese tratado de extradición. ¿Por qué? Porque es muy controvertible ese acuerdo de extradición. Esa es la razón de que hoy siga vigente ese procedimiento, porque ese acuerdo, insisto, es de origen administrativo político, no jurisdiccional. Entonces, de nada vale los esfuerzos que se hagan en materia jurídica si al final la decisión recae en una decisión administrativa política. Es correcto. Pero hoy estamos trabajando arduamente para demostrar en la instancia jurisdiccional que al final del día es la que va a tener la última decisión, o prácticamente la última decisión. En este momento nos encontramos desahogando un recurso de revisión contra ese amparo de la extradición, y donde a partir del 2018 a la fecha se hizo una labor investigativa que nos permitió hoy en día encontrar pruebas fundamentales que nos reiteran y nos refuerzan nuestra premisa de que el procedimiento de extradición es improcedente. ¿De verdad tiene confianza en que la autoridad sobre la que va a recaer tomar esta decisión va a coincidir en que es improcedente la extradición? ¿Por qué sería diferente a lo que ocurrió en 2018? Bueno, porque somos muy respetuosos de las instancias y de las dependencias de gobierno. Seguros y convencidos estamos de que ellos, al aportársele los elementos probatorios, los van a tomar en cuenta. Son órganos en los que tenemos, insisto, plena confianza, y la diferencia en por qué creer hoy y diverso en el 2018 es porque hoy contamos con las pruebas supervenientes que no se consideraron en el 2018. Es decir, para quienes dicen que este festejo de liberación del exgobernador pudiera ser momentáneo y que a la vuelta de la esquina está la extradición, la respuesta sería que hoy sí se va a ganar, que hoy sí se va a anular esa respuesta favorable para que lo extraditen. La verdad que la decisión la tiene el órgano jurisdiccional, somos respetuosos de esas decisiones, sin embargo nuestro trabajo está encaminado a lograr ese objetivo. Tenemos bases sólidas, tenemos argumentos jurídicos que están afianzados por la misma doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso nos valida y nos da plena confianza para creer y esperar un fallo favorable. Bien, había en su momento, era mucha la algarabía al saber que un proceso tan largo estaba llegando a su fin. Sin embargo, en medio de esta algarabía y de este festejo, nos llega un comunicado de la Fiscalía General de la República en donde pareciera que estaba cortando los ánimos, en donde pareciera hasta cierto punto que la Fiscalía no estaba tan de acuerdo. Es importante ese tema, y también hay que dejar en claro que somos también muy respetuosos de todas las autoridades. Ellos tienen una posición y defienden una postura, y contra ello no tenemos nada en particular, sino contrarrestar eso con trabajo técnico, jurídico y con pruebas. Es importante hacer una separación. La libertad del ingeniero Eugenio Hernández Flores obedece en la vía incidental. ¿Qué significa esto? Que el procedimiento de extradición es el tema principal
que está en curso y sobre el cual estamos trabajando. Pero su libertad estaba permeada de ilegalidad desde el 23 de enero del 2018, fecha en la que terminó el procedimiento de extradición con la emisión del acuerdo de parte de Relaciones Exteriores. Y para que él estuviera en detención, se ocupó de una decisión jurisdiccional, es decir, de una medida cautelar de prisión preventiva, que ocurrió en una audiencia ante un juez de control especializado en el sistema acusatorio aquí en Ciudad Victoria, y que le fijó la prisión preventiva justificada por un periodo de 2 años. ¿Que se convirtieron? Que se convirtieron en 5 años, 10 meses. Entonces, a través de esa situación, cuando nos incorporamos al equipo de litigio y de defensa del ingeniero Eugenio, advertimos esa irregularidad. Advertimos que desde el 23 de enero del 2018, el ingeniero ya no debía permanecer en prisión, porque la medida cautelar que así lo mantenía había cesado. Y para eso obtuvimos un informe de la autoridad competente, el juez de control especializado en sistema procesal acusatorio en esta ciudad, que le había impuesto aquella medida cautelar. Acudimos a una revisión de medida y la respuesta fue: no te puedo revisar la medida porque esta ya cesó. Y ahí es donde se abre totalmente la puerta hacia la libertad del ingeniero. Pero no era sencillo, había que seguir trabajando, porque la libertad se mantenía exclusivamente a disposición de un juez de distrito en materia de amparo. Bien. Y para tal efecto tuvimos que promover un incidente que se denomina incidente de modificación a los efectos de la suspensión de plano, que déjame y te digo, no fue fácil, porque se promovió por 3 ocasiones y en 3 ocasiones se desechó de plano, considerando que no había un motivo para que el ingeniero pudiera demostrar, y su defensa demostrar que esa detención era ilegal. Por lo cual tuvimos que acudir ante un tribunal colegiado de circuito impugnando ese desechamiento, y fue ya en este año, en marzo del 2023, cuando un tribunal colegiado declara que es fundado nuestro incidente y en consecuencia le ordena al juez primero de distrito en Tamaulipas que aperture ese incidente de modificación a los efectos de la suspensión de plano. Se apertura el incidente y se nos da la oportunidad tanto a la defensa como a las autoridades involucradas, FGR, Secretaría de Relaciones Exteriores, jueces especializados en materia de sistema acusatorio, al mismo Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, a todas las autoridades involucradas, para que cada quien defendiera su punto de vista jurídicamente. Y logramos demostrar ante el juez primero de distrito que nos asistía a la razón. Y por eso el 24 de agosto pasado, el juez emitió una resolución estrictamente apegada a derecho. No hay anomalías, no hay irregularidades, no hay injerencias extrañas, no hubo un favor político. Ni ningún tipo de favorecimiento. El ingeniero permaneció ilegalmente privado de su libertad por más de 5 años, 10 meses, y hoy un juez vino a hacer justicia. Hoy un juez tomó la justicia en su sede, valoró los hechos, valoró las pruebas y concluyó determinantemente que esa medida de privación de la libertad debía ser modificada y debía cesar, y en su lugar debería quedar en libertad. Es correcto que un juez de distrito en esas circunstancias imponga ciertas condiciones y ciertas garantías para que cualquier persona... Háblenos de estas condiciones y de las garantías que impuso el juez. El juez al razonar y tomar la decisión de que se estaban violando de manera constante y en tracto sucesivo los derechos fundamentales y los derechos humanos del ingeniero Eugenio Hernández Flores, llegó a la conclusión de que había que cesar esa violación. La hizo cesar y para ello sí determinó e impuso ciertas medidas precautorias o medidas cautelares.
efectivamente se fijó una garantía económica a través de las formas legales, que podía ser en efectivo, podía ser a través de una compañía aseguradora, una póliza de fianza, a través de una hipoteca, etcétera. En efectivo puede ser a través del Banco Bienestar, son formas ordinarias para nosotros. La entrega de su pasaporte y cualquier otro documento migratorio si es que lo tuviese, así como estar atento a cualquier llamado que la autoridad le hiciera, cosa que se cumplió en tiempo y forma. Acudimos ante el juez a cumplir esas garantías y el resultado es que el ingeniero hoy se encuentra en libertad. Es importante decir que efectivamente es una vía incidental, pero la libertad es absoluta. La libertad es absoluta y es incidental porque falta resolver el fondo. Porque falta resolver el tema principal, efectivamente. Sí, esta resolución incidental puede ser impugnada, efectivamente, puede ser impugnada por alguno de los interesados en que considere que la resolución pueda estar con algún margen distinto al fundamento jurídico. Sin embargo, vamos a atender puntualmente en el caso de que llegue a haber esa impugnación, porque el plazo está corriendo. Y ¿cuánto tiempo es el plazo? 48 horas. Y hasta el día de hoy no hemos sido notificados de que haya una impugnación, sin embargo estamos atentos. Si ello llegara a ocurrir, a ver, hay que aclarar esto, se integra ese expediente y se remite a un tribunal colegiado de circuito, quien va efectivamente a revisar que la resolución del juez haya sido apegado a derecho como lo estamos asegurando. Y ese tribunal tiene un plazo, aproximadamente pudiera ser muy breve, y ahí eventualmente podrá confirmar esa decisión jurisdiccional o bien pudiera emitir una opinión en otro sentido. Sin embargo, las expectativas, y lo digo con mucho respeto hacia las instancias correspondientes, las expectativas que tenemos en base a las pruebas que aportamos y además en base a lo que ya previamente resolvió un tribunal colegiado de circuito, en el sentido de que es fundado el incidente por pruebas y hechos supervenientes, estamos en una alta expectativa de que la resolución debe mantenerse firme. Esta fue la primera parte de la entrevista con el abogado Martín Lozano. ¿Qué te pareció, Héctor, lo que nos dice el abogado? Bueno, muy interesante cómo narra el abogado de Eugenio Hernández la serie de ilegalidades que mantuvieron preso, un preso político, hay que decirlo, ¿no?, al exgobernador de Tamaulipas. También me llama la atención que hasta este momento, a pesar de que la liberación de Eugenio se dio el 24 de agosto, hasta este momento la Fiscalía General de la República no ha presentado el recurso de revisión, que es otro tema que también se podía tratar en este expediente, ¿no? Sí, y que lo dijo el abogado, hoy 29 de agosto todavía estamos en este plazo de 48 horas para que la Fiscalía pues presentara el recurso. Me comentaba el abogado, Héctor, que están preparados jurídicamente para solventar si esto llegara a suceder, evidentemente, por la hora en la que estamos y por cómo ha transitado el tema, no se va a dar. Y también, aunado a esto que tú comentas, Héctor, también me llama la atención y que son temas que, a pesar de que le dimos amplia cobertura a todo el proceso judicial del exgobernador Eugenio Hernández, pues había temas que no teníamos tan claro como el día de hoy. El hecho de que me dijera el abogado que con la amplia trayectoria que él tiene, Héctor, no recuerda un caso similar al del exgobernador en donde la justicia norteamericana haya requerido a un ciudadano mexicano por un delito de asociación delictuosa, que es un delito catalogado como menor, digámoslo así. Me decía él que en la experiencia que hay, a todas las personas que requiere Estados Unidos son por delitos graves. Entonces, es también parte de esto que tú nos comentas, Héctor. Evidentemente fue un caso cargado de fondo político, más que jurídico. Y bueno, aunque estamos con el tema jurídico, ¿no?, porque el abogado trató el tema jurídico y
Y hay otra parte de la entrevista, ¿no, Daisy? Sí, la segunda parte, que es la que les vamos a presentar el día de mañana, en donde aborda también el tema político, ya no del caso, sino del exgobernador, porque evidentemente desde que se dio la resolución a su favor, Héctor, pues hubo muchas expresiones, no solamente de actores políticos, sino de gente de la sociedad civil que ya lo estaban candidateando, que lo están candidateando. Entonces, esto se lo preguntamos al abogado que hoy funge pues como el vocero jurídico y personal del exgobernador. De hecho, esto que voy a leer es del abogado, pero como estamos en temas jurídicos, lo voy a leer así tal ¿sí? Como él nos lo entregó. Dice que el juez liberó a Genio, al exgobernador, cesando una violación flagrante al derecho humano de la libertad del exgobernador, que llevaba 5 años, 10 meses privado ilegalmente de su libertad al no contar con orden de autoridad jurisdiccional competente, ¿no? Pero bueno, hay otro carril, ¿no? El carril, pero el tema político. Vamos a traducir esto de la manera en que me lo explicó para quienes pues no somos expertos en el tema legal, en derecho penal. Vamos a explicar esto. ¿Qué significa? Que no había una orden judicial, una orden de un juez para que él estuviera privado de la libertad. Es decir, que estuvo de manera ilegal. Por eso lo señalaba en los apuntes, estuvo de manera ilegal, privado de la libertad casi 6 años. ¿Cómo no vamos a decir, Héctor, que realmente lo que dijo la defensa en su momento se cumplió a cabalidad? Y es que Eugenio fue un preso político. Y bueno, como en política no hay casualidades, Daisy, hay que ligar los últimos hechos de los perseguidos políticos de cabeza de vaca, ¿no? Ahí tenemos el caso que estamos tratando en este momento, el caso del exgobernador, que sale en libertad para continuar el proceso de extradición a petición del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? El caso de la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, que ya informó ella que un juez canceló los delitos de los que la acusaba el gobierno de cabeza de vaca, y el otro caso del alcalde de Reynosa, que un juez le otorgó la suspensión provisional, lo que evita que se ejecute la orden de aprehensión. Todos ellos, y ya lo decíamos la vez pasada en el programa especial sobre el caso de Genio, bueno, todos ellos fueron perseguidos ahora durante el proceso electoral pasado, Daisy, así que en el caso de Genio queda muy claro que fue un perseguido político de cabeza de vaca y que hasta este momento, bueno, el tema de la justicia está avanzando, Daisy. Ahora, otro punto que sí me gustaría resaltar y que pues fue comentario de mesa en los últimos días, el hecho de que al habérsele ya levantado esta prisión preventiva oficiosa que tenía el exgobernador, que ya está en libertad, muchos decían qué va a pasar con el proceso de extradición, y fue justamente lo que nos explicó el abogado, que hoy, a diferencia de lo que ocurrió en 2018 o en años anteriores, hoy se cuenta con nuevas pruebas, Héctor, y pruebas que asegura el abogado, hoy sí pueden conseguir que este proceso de extradición, que ya se negó una vez en la vía judicial, pero que se detuvo en la parte administrativa, es decir, por el lado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hoy sí la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenga ni para dónde hacerse, y que en apego a lo que ya dijo un juez, niegue también este proceso de extradición, lo que pues ya sería ahora sí la última prueba, el último filtro que tiene que concluir el exgobernador. Este acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Daisy, se emitió el 2 de marzo del 2018. Desde entonces, como lo dijo el abogado aquí en la entrevista exclusiva con nosotros, desde entonces Genio podría haber salido libre de este caso, ¿no? O sea, pero la persecución política que se desarrolló contra él, bueno, pues lo mantuvo durante 5 años y 10 meses privado ilegalmente de su libertad. Y también destacar lo que dijo el abogado, y con todas sus letras, fue mucho el valor de este juez del colegiado que se armó de valor y que dijo: yo me voy a apegar a lo que dice la ley sin aceptar amenazas, sin aceptar chantajes,
y apegado estrictamente a lo que dice la norma, y es así como permitió la liberación de Eugenio Hernández Flores. Pues sin duda va a ser un tema, Héctor, que los estudiosos del derecho van a seguir analizando porque está sentando precedente no solamente en Tamaulipas, sino a nivel nacional, y que también otra arista que nos deja es la necesidad de actualizar este convenio internacional que permita la extradición de ciudadanos mexicanos hacia, pues, al extranjero, Héctor. Bueno, Daisy, pues hoy tratamos el tema jurídico con el abogado y mañana a quienes nos acompañaron hoy. Sí, pues, les pedimos que no se pierdan la entrevista, la siguiente parte de esta entrevista, donde abordamos específicamente el tema político, familiar, e incluso de ánimo, de cómo se encuentra hoy el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, Héctor. Pues gracias, Daisy, gracias a quienes nos acompañaron y pues buenas tardes. Muy buenas tardes.